Sí, se escucha bien. Ok, gracias. Muy bien, vamos a hacer este ejercicio que es de un examen pasado. Dice girar la recta R un ángulo llano alrededor del eje E. Habíamos visto lo que es aplicación de giros en la anterior clase y era algo sencillo, relativamente algo fácil de realizar, pero habíamos visto cuando el eje era un eje de punta o un eje vertical. En este caso, tenemos a un eje de giro, en este caso E, pero no es ni una recta de punta y tampoco es una recta vertical. Por lo tanto, no se puede realizar el giro alrededor de ese eje por la tremenda complejidad que va a tener. Y además que no hay métodos realizados para hacer un giro directo cuando un eje no es una recta vertical o una recta de punta. Ahora, necesitamos realmente que el eje de giro, en este caso el eje E, pues sea una recta de ese tipo, vertical o de punta. Entonces, lo que vamos a hacer es primeramente convertir al eje de giro, en este caso E, en una recta o bien vertical o una recta de punta. Para el caso, tendríamos que aplicar lo que es los conocimientos de cambios de plano y ver qué tipo de cambios de plano podemos realizar para que este eje sea convertido en una recta vertical o una recta de punta. Les comento que esa recta E puede convertirse en ambos, tanto en una recta vertical como en una recta de punta, pues podemos aplicar una secuencia de cambios de planos, obviamente con un criterio basándonos en qué cambios de plano es más conveniente y colocar a la recta E pues en una recta vertical o una recta de punta. En este caso, la recta E ya es una recta frontal porque tiene la proyección horizontal paralela a la línea de tierra. Por lo tanto, hay un cambio de plano que llegaría a ser seguramente único para que este eje se convierta en una recta bien vertical o una recta de punta. Entonces vamos a convertir directamente a esta recta en el camino más corto, es decir, seleccionar en una recta de punta o una recta vertical. En este caso, yo aquí he trazado una recta M. La recta M es una recta horizontal. Obviamente el dato es frontal. He trazado la recta M horizontal porque les comento que he intentado dibujar la recta E tal cual y hacer el cambio de plano, pero es complicado hacer en el sistema tridimensional. Por eso estoy ayudándome de la recta horizontal M, pero nos va a servir para hacer el cambio de plano que queremos. Fíjate que la recta M ya es horizontal. Por lo tanto, yo puedo convertir a esa recta directamente en una recta de punta. Entonces, aquí tenemos a la recta M con su proyección M1 y M2. M2 paralelo a la línea de tierra y M1, bueno, inclinado como siempre es una recta horizontal. Entonces, esa recta M, primeramente la voy a convertir en una recta de punta. Por lo tanto, voy a hacer un cambio de plano vertical. Aquí tengo el nuevo plano vertical, al cual llamaríamos como vertical prima. Teníamos el plano vertical anterior y el plano horizontal también que no se va a mover. Ahora, pues seguramente el plano vertical prima tiene que cumplir una condición para que nos permita convertir a la recta M en una recta de punta. Y esa condición es que, pues, ese plano vertical, recordemos que una recta de punta es perpendicular al plano vertical de proyección. Esa es la característica de una recta de punta. Por lo tanto, el plano vertical prima yo lo voy a trazar de modo que quede perpendicular a la recta M. O sea, que esta traza que está aquí, que llegaría a ser la nueva línea de tierra, recordemos que la intersección de los planos vertical y horizontal de proyección nos genera la línea de tierra, entonces ese segmento que tenemos ahí abajo llegaría a ser nuestra nueva línea de tierra. Creo que ya voy a tener que aceptar. Voy a señalar incluso que es la nueva línea de tierra. Y ya saben que se coloca una franjita que ya existía. Y como estamos haciendo un cambio de plano más, pues tendríamos que colocar una franja extra. Eso indicaría que se ha realizado un cambio de plano. ¿No es cierto? Luego colocaríamos L1, T1', porque se haría un cambio de plano vertical. Si fuera un cambio de plano horizontal, colocaríamos L1, T1, pero sin apóstrofe. Ahora, entonces esta nueva línea de tierra tendría que ser perpendicular a M1, ¿no es cierto? Perpendicular a M1, porque recordemos que en un cambio de plano vertical, las proyecciones horizontales se mantienen. Por lo tanto, M1', fíjate, si es que yo proyecto incluso a M sobre el plano horizontal, pues la proyección M1' en el nuevo sistema diédrico
el nuevo sistema diédrico sería formado por vertical prima en color anaranjado y con horizontal que no se ha movido. Entonces, proyectando a M sobre el plano horizontal, pues tendríamos confundido a M1' confundido con M1. Por lo tanto, la regla de que las proyecciones horizontales en un cambio de plano vertical permanecen invariantes se sigue cumpliendo. Lo que no va a permanecer pues, invariante llegaría a ser la proyección vertical. Aquí tendríamos a M2 y necesitamos encontrar M2' porque M1' ya la conocíamos. Entonces, lo que vamos a realizar sería lo siguiente. Hay una altura h que es la cota de la recta M, vamos a decirlo así, ¿no? Fíjate que desde la línea de tierra original hasta M2, que era la proyección vertical de la recta M en condiciones normales, pues esa altura es h. Entonces esa altura h va a verse reflejada ahora de la nueva línea de tierra hasta M2'. Y fíjate que M2' claramente tendría que ser necesariamente un puntito, porque estamos proyectando, recordemos que manejamos el sistema de proyección cilíndrico ortogonal, por lo tanto alumbraríamos a la recta M sobre plano vertical prima, por lo cual tendríamos a M2' un punto. Y justamente de esa manera hemos acabado de transformar a la recta M con un cambio de plano en una recta de punta. Pero también se podría haber realizado el cambio de plano de otra manera para convertir en una recta vertical, lo cual no es conveniente porque tendríamos que hacer al menos 2 cambios de plano y no nos conviene. Ahora, un dato interesante es que la recta R, ¿no es cierto?, se intersecta con el eje E. Fíjate que la recta R y el eje E están intersectados. De hecho, en este es un examen pasado y en el dato del examen decía que, como nota, las rectas se intersectan. Eso lo vamos a ver más adelante, lo que haríamos en giros. Ahora, voy a desactivar esta capa y activo esta otra capa. Voy a borrar esto. Y también esto. Bueno, ¿qué va a pasar? Pues teniendo ahora a la recta E, ¿no es cierto? Ojo, una cosa muy importante antes que nada, antes que nos olvidemos. Este ejemplo es para transformar a la recta M en una recta de punta. Ahora, eso porque teníamos la recta M de forma horizontal. La recta E de dato es una recta frontal, por lo tanto lo transformaríamos en una recta vertical a la recta E. El proceso es lo mismo, esta gráfica nos va a ayudar porque es algo similar. Recordemos que una recta frontal tiene la proyección horizontal paralela a la línea de tierra y aquí era la vertical, la que era paralela a la línea de tierra. Entonces, algo inverso, pero es relativamente sencillo de realizar con los conocimientos que tenemos ahora de cómo transformar una recta horizontal en una recta de punta. Entonces, esta recta frontal la transformaríamos en recta vertical. Desactivo esta capa y activo esta otra capa. Pues, ¿qué pasa? Ahora la recta E ya la voy a poder visualizar después de haber realizado el cambio de plano. La recta E va a quedar en una recta vertical. Y fíjate, la recta E aquí está en forma vertical. Recordemos que esto es el plano horizontal que no se ha movido, ¿no es cierto? No se ha movido. En cambio, este plano llegaría a ser el plano vertical prima. Podríamos decir así. Bueno, dependiendo del cambio de plano que hemos realizado, pues tendríamos ya el nuevo sistema diédrico, un plano vertical y un plano horizontal. Enseguida vamos a ver cuál es que se va a mover o no. Lo importante es que tenemos a la recta E transformada en una recta vertical. Y además, no nos olvidemos que la recta R intersectaba al eje E, en este caso a la recta E. Ese punto de intersección de la recta E con la recta R, vamos a llamarlo como el punto I. Entonces ahora vamos a ir recién a la solución, porque fíjate que por ahora no hemos avanzado nada en la solución. Entonces, nos ha pedido girar la recta R, un ángulo llano. Recordemos que un ángulo llano pues llegaría a hacer 180 grados alrededor del eje E. Yo estoy visualizando a la recta R, porque aquí tengo una recta R que es una recta horizontal, ¿no es cierto?, el dato. Pero después del cambio de plano, porque también la recta R va a sufrir el cambio de plano, yo no sé cómo va a quedar. Vamos a decir que no sabemos porque realmente tendríamos que realizar el proceso de cambio de plano. Pero vamos a suponer que la recta R nos queda de esa forma y claramente tiene un punto de intersección con el eje E, al cual hemos llamado el punto I. Ahora, pues como nos han pedido girar a la recta R un ángulo llano alrededor del eje E, lo que podríamos hacer es darnos cuenta de que este punto de intersección del punto I de la recta R con el eje E de giro,
pues llegaría a ser un punto invariante. Vale decir que en el transcurso del tiempo y en el giro que va a sufrir el eje E, pues ese punto I va a permanecer constante, no va a moverse de donde está. Entonces, ahí mismo estaría también I', que llegaría a ser el punto girado de E y también de R. Entonces, necesitamos algo más acerca de la recta R. Recordemos que para girar una recta o elementos de ese tipo tendríamos que al menos girar dos elementos, es decir, dos puntos de la recta R. Por lo tanto, escogeríamos dos puntos cualesquiera de la recta R. Esos puntos pueden ser la traza de R, HR, o un punto B, cualquiera de los dos, un punto cualquiera de R o la traza incluso. Por ejemplo, si yo giro la traza, entonces voy a agarrar la traza de R, tengo aquí R, y voy a hacer centro en E1, radio hasta HR, y giraría el ángulo llano. En este caso, giraría 180 grados. Y luego tendría con eso, pues, a HR', que llegaría a ser HR, bueno, girado, vale decir que ya tendríamos un punto más de la recta R girada. Luego, uniendo el punto I, que ha permanecido constante, con el punto HR ahora girado los 180 grados, pues ya hemos girado entonces la recta R. Vamos a decir que uniendo I con HR tendríamos a R', donde R' sería la recta girada de la recta R, pues un ángulo llano, es decir, 180 grados. Lo mismo podríamos hacer si dejamos de utilizar el punto HR y nos basamos en el punto B. Entonces, siguiendo las mismas premisas que hemos avanzado hace unos instantes, pues giraríamos el punto B en el sentido cualquiera, que va a hacer 180 grados, y ahí tendríamos el punto B. ¿Por qué da igual? Porque fíjate que si es que yo giro los 180 grados para este sentido, pues voy a llegar al mismo punto, porque es un ángulo llano, entonces no va a haber ninguna variación. Si es que fuera unos 90 grados, entonces sí tendrían que especificarme en qué sentido, en el sentido horario o en el sentido antihorario. Pero trazándose de un ángulo llano a 180 grados, pues girar en el sentido horario o antihorario, pues notaría lo mismo porque llegaríamos al mismo punto. Antes de hacer todo esto en el sistema ahora depurado, me gustaría saber si es que se ha entendido lo que vamos a realizar para resolver este ejercicio que parecía corto. ¿Se entiende? ¿Sí, no? ¿O tiene alguna pregunta? Ok, sí, dice. Ok, muchas gracias. Entonces vamos a comenzar a resolver este ejercicio. Y para ello, primeramente, recordemos, hay dos partes para resolver este ejercicio. El primero, realizar el cambio de plano para transformar a la recta, y el segundo, aplicar giros. Pero otra cosa importante es lo siguiente. El ejercicio no va a acabar aquí, porque tendríamos todo, es decir, fíjate que tendríamos aquí la recta E, ya es una recta vertical, la recta R no sabemos cómo nos va a quedar, pero hemos imaginado así. Pero recordemos que todo esto está en el nuevo sistema diédrico. Recordemos que hemos realizado un cambio de plano, entonces hay un nuevo sistema diédrico conformado por dos planos, ¿no es cierto? Entonces, está todo en ese sistema. Pero a nosotros el dato nos han dado en un sistema, en el sistema primario, en el sistema inicial. Por lo tanto, a la recta R' girada, tendríamos que realizar un segundo cambio de plano para volver al sistema normal. ¿Se entiende? Porque el dato nos han dado en el sistema regular que todos manejamos. Hemos hecho un cambio de plano, ha cambiado el sistema, vale decir, como los sistemas de referencia, los ejes de referencia, entonces necesitamos volver al sistema original. De esa manera tendríamos el ejercicio completo. Son 3 pasos, entonces comenzaríamos con el primero. Voy a eliminar esta capa, borrar esta capa y activar esta otra. Entonces aquí vamos a hacer el cambio de plano. Muy bien. Necesitamos transformar al eje de giro E en una recta vertical, habíamos dicho. Entonces lo que vamos a hacer primeramente es trazar nuestra línea de tierra nueva. Vamos a trazar nuestra nueva línea de tierra. Esa nueva línea de tierra
por conveniencia, vamos a trazarla perpendicular a E sub 2. Entonces colocamos la regla de modo que esté, por ejemplo, perpendicular a E sub 2 y trazamos. Yo lo trazaré, por ejemplo, por este lugar, pero asegurándonos de que forme un ángulo recto con el eje de giro E. Bueno, con E sub 2 en este caso. Trazamos la nueva línea de tierra. Yo lo voy a hacer un poquito grande para que se pueda diferenciar de los demás trazos, porque este ejercicio de este ya va a tener varios trazos intermedios. Y ya está. Vamos a colocar las franjitas que van a los costados o a los extremos de la nueva línea de tierra. Recordemos que uno ya existe. Fíjate que uno está en el sistema inicial. Por lo tanto, como estamos realizando el primer cambio de plano, tendremos que colocar dos franjas a los extremos. Una por acá, otra por este lado, que llegaría a ser la que ya existía, y otra más por acá. Muy bien. Ya hemos colocado entonces las franjitas a los extremos, que son dos, que indicaría que se ha realizado un cambio de plano. Necesitamos determinar si nos conviene hacer un cambio de plano horizontal o vertical. Claramente, para convertir a la recta M, que era horizontal, en una recta de punta, hemos ocupado un cambio de plano vertical. Ahora queremos convertir al eje de giro E en una recta vertical, lo opuesto a esto. Por lo tanto, el cambio de plano sería horizontal. Por lo tanto, colocaríamos L1, T1. El subíndice 1, recuerden que hace referencia a que se ha hecho un cambio de plano y como no lleva comillas, entonces indica que, bueno, señala que ha sido un cambio de plano horizontal. Si es que llevaría comillas, indicaría que se ha realizado un cambio de plano, pero vertical. Ahora vamos a realizar el cambio de plano para el punto E. Entonces, simplemente, fíjate, cuando hicimos un cambio de plano vertical, en este ejemplo, la proyección horizontal se mantenía. Ahora estamos haciendo un cambio de plano, pero horizontal, perdón. Entonces, lo que se va a mantener van a ser las proyecciones verticales. En un cambio de plano horizontal, lo que se mantiene son las proyecciones verticales. Por lo tanto, en E sub 2 también estaría E sub 2'. Yo lo voy a hacer todo en color rosado para que pueda resaltar el cambio de plano. Por lo tanto, aquí va a estar E sub 2'. Tendría que estar necesariamente en ese lugar. Ahora necesitamos copiar, bueno, obtener E1'. Y fíjate que eso es fácil. Hay una distancia de la línea de tierra hasta M2. En este caso tenemos una distancia de la línea de tierra hasta E sub 1. ¿No es cierto? A esa distancia vamos a nombrarla como la distancia H. Por ejemplo, lo trazaremos por este lugar y acotaríamos como H minúscula. Ahora, fíjate que esa distancia H yo la debo copiar sobre M1. ¿Por qué digo sobre M1? Fíjate que en este caso, recordemos que una vez que tengamos realizado el cambio de plano, es decir, aquí el plano que está en color anaranjado y con el plano horizontal de proyección, que es el nuevo sistema diédrico, tenemos a M2' y tenemos a M1'. Pero los tenemos en diferentes planos. Uno está en el plano anaranjado, otro está en el plano color negro. Recordemos que nos interesa tener siempre todo en un solo plano, por lo que hacemos es abatir, ¿no es cierto? Giramos uno de los dos planos en ese o en el otro sentido hasta sobreponerse con el plano horizontal de proyección tal cual avanzábamos en el capítulo del punto. Por ejemplo, vamos a girar a M2 en ese sentido, digamos. Entonces siempre va a caer sobre esta que está aquí. ¿No es cierto? En este caso, ¿no? Para esta recta, caería justamente aquí y la distancia H se vería también reflejada ahí. Entonces, lo mismo vamos a hacer ahora. Vamos a copiar el valor de H. H es toda esta distancia. Y ahora hacemos centro en la intersección de E2 con la nueva línea de tierra y copiamos H. Podemos copiarlo para arriba o para abajo, no importaría. En este caso me conviene copiarlo para abajo porque fíjate que aquí va a verse confundido con otras cosas. Entonces, yo lo voy a copiar por este lugar. Ahí está. Vamos a marcar este punto
Y esto llegaría a ser necesariamente E1'. Ahí está, E1'. Y voy a borrar todos los demás excedentes. Ahí está. Necesitamos hacer notar que realmente hemos copiado una cierta distancia, a la cual hemos llamado como h, así que vamos a acotar esa distancia h. Por ejemplo, para este lugar o para este otro lugar. Por aquí lo pondremos, porque seguramente nos va a faltar espacio luego. A esa distancia vamos a nombrarla nuevamente como h. Entonces ya tenemos realizado el cambio de plano. Bueno, esto me parece h. Ahora sí. Ya tenemos realizado el cambio de plano para la recta E, que es el eje de giro, y fíjate que ya nos ha quedado una recta de punta. Una recta de punta tiene la proyección horizontal un puntito, y justamente la proyección horizontal, pues, es un puntito. Ahora, también necesitamos realizar el cambio de plano para la recta R. Necesitamos realizar el cambio de plano para la recta R. ¿Por qué? Porque no podemos realizar el cambio de plano solamente para un elemento y los demás que estén en otro, o sea, sin realizar el cambio de plano. Es decir, necesitamos que todos los elementos de interés pues estén en un solo sistema. Ahora hemos cambiado de sistema, entonces a la recta R también lo cambiaríamos. Entonces vamos a realizar el cambio de plano para la recta R. Pero antes que nada, hasta aquí, ¿se está entendiendo? Todo claro, sí. Y Ok, vamos a ver si hay en el chat alguna pregunta. No, no hay una pregunta. Muy bien. Oh, me he cansado. Entonces, ahora vamos a realizar el cambio de plano para la recta R. Desde ya, ¿no es cierto? Como estamos haciendo un cambio de plano horizontal, hemos quedado que las proyecciones horizontales van a permanecer constantes. Por lo tanto, R2 también llegaría a ser R2'. Desde ya esperamos eso, ¿no es cierto? Vamos a realizar el cambio de plano para algunos elementos de R. Recordamos que para hacer el cambio de plano de una recta, pues basta con realizar el cambio de plano de dos puntos de esa recta. Y vamos a hacer justamente eso. Ese punto, vamos a tomar dos puntos de la recta R. Por ejemplo, ese punto, uno que sea este que está aquí. Ese punto. A ese punto vamos a nombrarlo, por ejemplo, como el punto que tenemos aquí. B puede ser, salvo que en este sistema. No, B ya no puede ser porque aquí voy a ocupar otro B. Otro nombre daremos. Bueno, le daremos, por ejemplo, el nombre del punto D o E, ¿les parece? Entonces colocaríamos simplemente que esto va a ser E sub 2, la intersección, apaga su micrófono, de E2 con
Chicos, mil disculpas, no me he dado cuenta que mi red se había ido. Y ya estábamos haciendo el cambio de plano para la recta R. Bueno, no sé si dónde se ha cortado la transmisión. Les comento que, no sé, se fue mi internet de la compu. Bueno, estamos haciendo el cambio de plano para la recta E. Ya hemos realizado el cambio de plano para la recta E. Y ahora queremos realizar el cambio de plano también para la recta R, porque todos los elementos tienen que sufrir ese cambio de plano. Entonces, para hacer el Sí, no, cambio de no plano, está apareciendo en la pantalla. sí, bueno, cierto. Bueno, ahora sí ya debería comenzar a transmitirse. Ahí está, ¿no? Muy bien. Entonces les estaba comentando que habíamos hecho el cambio de plano para el eje E y hasta ahí tengo entendido que estaba todo bien. Ahora también necesitamos hacer el cambio de plano para la recta R, porque todos los elementos tienen que sufrir ese cambio de plano. No puede estar un elemento en un sistema y otro elemento en otro sistema. Tienen que estar todos en un solo sistema. Por lo tanto, voy a hacer el cambio de plano también para la recta R. Para hacer el cambio de plano para una recta, basta con realizar el cambio de plano para 2 puntos de esa recta. Por lo tanto, voy a seleccionar puntos al azar o puntos convenientes de la recta R. En este caso, uno de los puntos que me conviene utilizar pues, es el punto de intersección de la recta R con el eje E. R2 con E sub 2 se intersecta en I sub 2, R1 con E1 se intersecta en I sub 1. Por lo tanto, I llega a ser el punto de intersección de las dos rectas. Yo voy a hacer el cambio de plano para el punto I también. Uno de los puntos que voy a seleccionar de R va a ser el punto I. Entonces, hacemos el cambio para el punto I. El procedimiento para realizar el cambio de plano de un punto es lo siguiente. Primeramente, determinar qué elemento se está conservando. Cuando hacemos un cambio de plano vertical, un cambio de plano horizontal, las proyecciones verticales llegarían a ser constantes o invariantes. Por lo tanto, donde está I sub 2, también llegaría a estar I sub 2'. Ahí está. El siguiente paso es trazar una perpendicular a la nueva línea de tierra, es decir, a L1, T1 que tenemos acá, además que pase por la proyección que se conserva. Entonces, agarramos el compás, bueno, la regla, y por I sub 2 o I sub 2', que es el punto que se conserva, trazaríamos una perpendicular a la nueva línea de tierra. En este caso, este segmento ya es la perpendicular. Vamos a dejarlo con eso. Luego, recordemos que en un cambio de plano horizontal, los alejamientos también se conservan. Por lo tanto, yo voy a hacer centro en este punto, y recordemos que estamos haciendo el cambio de plano para el punto I, y radio hasta I sub 1, con eso tengo el radio igual al alejamiento del punto I. Ahora voy a la intersección de la nueva línea de tierra con la perpendicular, en este caso E sub 2, y corto sobre la perpendicular con el compás. Puedo cortar por este lugar o por este otro lugar, pero recordemos lo siguiente. Cuando yo ya he copiado la distancia h, que era para batir la recta E, ¿no es cierto? Esa distancia, fíjate, yo la he copiado para este lugar, ¿no es cierto? Entonces, ahora, cuando hago el copio de la distancia también para batir el punto I, también debo hacerlo en el mismo sitio, porque no puedo batir un elemento en un sentido y otro en el otro sentido. Eso es algo mal. Entonces, por eso voy a copiar en el mismo lugar y va a coincidir con E sub 2. Por lo tanto, perdón, con E1'. Por lo tanto, ahí también llegaría a estar I1'. Y ya tenemos a un punto abatido de la recta R. ¿Listo? A un punto más de la recta R. Ahora vamos a tomar algo más de la recta R. Necesitamos 2 puntos de la recta R, necesariamente. Y ese punto, pues, llegaría a ser cualquier cosa en realidad. Por ejemplo, podríamos tomar la traza vertical de nuestra recta R, ¿por qué no? O en realidad cualquier punto. Yo voy a tomar, fíjate, la traza, un punto de R. Entonces vamos a colocar la regla de modo vertical. Generalmente les comento que se realizan el cambio de planos para las trazas de la recta. Eso es por conveniencia y a veces hace menos trazos, ¿no? Pero en realidad podemos hacer para cualquier punto. Yo lo voy a realizar, por ejemplo,
este punto que está aquí. Vamos a tomar este punto de R. A ese punto vamos a nombrarlo como el punto F, ¿les parece? Entonces, F2 tiene que estar en R2 y F1 tiene que estar en R1. Colocamos entonces, aquí tiene que estar F2 y aquí tiene que estar F1 necesariamente. Vamos a realizar el cambio de plano para el punto F de R. Entonces, recordemos que estamos en un cambio de plano horizontal, las proyecciones verticales se mantienen, por lo tanto, F2 estaría confundido con F2'. Voy a volver a borrar esto y etiquetarlo nuevamente. Juntamente en F2 está F2'. Ahí está. Bueno, el 2 está medio chistoso. Ahora, el siguiente paso es trazar una perpendicular a la nueva línea de tierra por la proyección que se mantiene. La proyección que se mantiene es F2. Entonces trazamos una perpendicular a la nueva línea de tierra. Por ahí trazamos esa perpendicular. ¿Hasta dónde va a llegar? No lo sabemos. Ahora, copiamos el valor del alejamiento del punto F, esto que está aquí, hacemos centro en este punto y cortamos ahí. Ahí está. Luego este punto llegaría a ser F1'. Muy bien. Voy a borrar los excedentes que tengo por este lugar y además de acotar que realmente hemos copiado el valor de alguna distancia. Por lo tanto, yo voy a acotar que he copiado una distancia. A esa distancia vamos a nombrarla, por ejemplo, como un segmento D minúscula. Colocamos D minúscula. Ahora vamos a colocar lo mismo sobre la línea de tierra. Me disculpa, chicos, está mal esto. En realidad, esa distancia se mide desde la intersección de la perpendicular con la charnela, perdón, de la nueva línea de tierra con la perpendicular es aquí. Esto me estaba equivocando de la distancia. Eso es aquí. Sí, pero me decías. Eso le quería decir a usted. Ah, ya. Es que me acabo de dar cuenta recién. Esto llegaría a ser entonces F1'. Ahí está. Esto lo voy a borrar. Y acotaríamos. A esa distancia hemos quedado que la vamos a denominar como la distancia D y colocamos ahí D. Lo mismo haríamos para allá. Entonces, yo generalmente en los videos que he realizado algunas cosas no lo acoto, pero explico por qué no lo estoy acotando. Ustedes tienen que acotar necesariamente. Como que... Por ahí está. Muy bien. Ya tenemos entonces los puntos abatidos de la recta R. Por lo tanto, ya podríamos determinar las nuevas proyecciones de la recta R. Vamos a hacer en color celestito para poder diferenciar solamente. Fíjate que hemos hecho el cambio de plano para dos puntos de R. Para el punto F y para el punto I. Entonces, R2' llegaría a ser la unión de F2' con I2'. Si lo unimos, claramente va a quedar confundido con R2.
Entonces, R2', lo voy a hacer por este lado. R2' queda confundido con R2. Y ahora R1', pues tiene que ser la unión de F1' con E1'. Bueno, con I1', perdón. Ahí está. Y eso va a ser la recta o la proyección R1'. Recién hemos realizado el cambio de plano para todos los elementos que nos interesan, pero aún no hemos avanzado nada sobre la construcción del ángulo llano girado de la recta R alrededor del eje E. ¿Cierto? No hemos avanzado absolutamente nada de eso. Entonces ahora, pues seguramente recién podríamos avanzarlo. Hasta aquí. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Se está entendiendo? ¿Entiende? Todo bien. ¿Todo chévere? Ok. Entonces, ahora vamos a la segunda parte de este ejercicio. Voy a desactivar, por favor, esta capa. Permítame activar esta otra capa. ¿Listo? Ahí está. Vamos a activar esa capita. Ahora debemos hacer el giro de la recta alrededor del nuevo eje. Chicos, para que se resalte un poco más los elementos que ahora realmente nos interesa, permítame hacer un doble trazo sobre la nueva línea de tierra. Esto tiene su motivo de por qué estoy haciendo esto. Fíjate. Y también, a ver, esto está bien. Y aquí también. Voy a hacer también un pequeño cambio en la nomenclatura de I. Es decir, voy a mover de posición a la etiqueta I2, I2'. Lo voy a colocar, por ejemplo, por este lugar. I2, I2'. Recordemos que es ese puntito, ¿no es cierto? Voy a borrar aquí porque seguramente me va a faltar espacio. Ahí está. ¿Ya? Lo mismo voy a hacer con E1' y E' que están aquí. ¿No es cierto? Se están interfiriendo con la recta R1', bueno, con la proyección R1'. Voy a hacer ese cambio. Ese punto es E1'. Y también I1'. Ahí está. Ahora sí voy a borrar. Ahí está. Ya tenemos a R2' y R1' de una manera un poquito más visualizada. Esto nos va a servir para hacer el giro de la recta E. Ya tenemos a la recta E como una recta de punta. Aquí tenemos a la recta E como una recta de punta. Entonces, ¿no es cierto? A mí me interesa girar la recta E un ángulo llano. Un ángulo llano, recordemos que son 180 grados. En tu examen te dice girar un ángulo de 30, 60, un ángulo recto, lo que sea. Tendrías que pedir o tener información en qué sentido quieres el giro, porque va a variar. No puedes girar en un sentido y en el otro va a variar. En este caso, 180 grados es único. Podríamos girar la traza de la recta R, es decir, HR. Vamos a girar ese punto, por ejemplo, ¿no? El punto que está HR. Y girar 180 grados. Giramos los 180 grados y tendríamos HR' uniendo con I, que es el punto constante, tendríamos la recta R girada, ¿no es cierto? La recta R girada. No es preciso que solamente giremos HR. Podemos girar realmente cualquier punto de la recta R. Cualquier punto de la recta R.
En este caso, a mí me convendría, por ejemplo, girar la traza, por ejemplo. Vamos a girar la traza horizontal de nuestra recta R. ¿Les parece? Vamos a girar HR 180 grados. Vamos a girar eso. Voy a primeramente colocar las etiquetas restantes. Esto llegaría a ser HR1, ¿no es cierto? Llegaría a ser claramente HR1 y HR2 tiene que estar sobre la línea de tierra. Es decir, ahí tendría que estar HR2. ¿Ya? HR2. Pero por conveniencia y también porque ya estamos trabajando en un sistema diferente, vamos a cambiar el nombre de HR. Vamos a nombrarlo, por ejemplo, cualquier punto a HR. ¿Por qué digo que vamos a girarlo? Porque recordemos que ya estamos en un sistema diferente. Entonces no puede ser HR, seguramente tendría que ser HR', ¿no es cierto? Bueno, podemos poner como HR' si quieren. HR1', HR2', porque serían los puntos que han sufrido el abatimiento, el cambio de plano, ¿no es cierto? Entonces aquí estaría, en vez de HR girado, que es HR', vamos a colocar otra nomenclatura, por ejemplo, que sea HR, bueno, no se puede girar esto, con un pequeño arquito por encima, así. Creo que el ingeniero hotel lo maneja una cosita así como una casita, que en realidad se llama testada. Ahí está, va a ser HR testada, ¿listo? Vamos a girar el punto HR' y tendríamos HR testada, que llegaría a ser el punto girado de la recta del punto HR. Entonces encontremos ese punto, que es la traza horizontal de nuestra recta R. ¿Listo? Obviamente hacemos referencia a R girado, a R que ha sufrido el cambio de plano. Por lo tanto, encontramos la traza de esa recta. Y sacar trazas, ya lo saben, ya todos saben cómo hacer. Obviamente vamos a sacar las trazas de R', ¿no es cierto? Por ejemplo, esa traza estaría aquí. ¿No es cierto? Fíjate. De la intersección de R2 con la línea de tierra, desciendo hasta R1 perpendicularmente. Y este es el puntito que nos interesa. Voy a volver a marcar. A ese punto lo hemos nombrado como HR1. Eso es HR1. Ahora, lo que está en la línea de tierra, HR1', perdón, y lo que está en la línea de tierra llegaría a ser HR2'. Lo colocaremos por aquí, HR2'. Es ese puntito que está ahí. Entonces giraríamos HR1', ese ángulo de 180 grados, ¿no es cierto? Y voy a colocar algo más que he hecho aquí. Y aquí tendríamos a HR1 testada, ¿no es cierto?, el girado. Y aquí estaría a HR2 testada, con su sombrerito ahí. Un pequeño sombrerito, una diferenciación nomás, ¿no? HR1 testada le queremos encontrar. Y HR2 testada también estaría en la línea de tierra, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, con centro en E1, centro en E1, radio hasta HR1', giraríamos los 180 grados. ¿Listo? Giraríamos los 180 grados. Entonces giramos los 180 grados. Voy a hacer el giro en otro colorcito. Trazo discontinuo, continuo, lo que sea. Y fíjate, claramente va a coincidir en este punto. ¿No ve? Ahí estaría HR1 testada girado 180 grados. En ese sentido, en este caso, pero si giraba en el otro sentido iba a llegar a lo mismo. Realmente hay 180 grados. Confundido con R1', cae el puntito. ¿No es cierto? Entonces ahí estaría HR1
testada. Vamos a colocar aquí. HR1 testada. HR1 testada. Ahora, HR2 testada. Bueno, permítame hacer un pequeño cambio más. Voy a marcar más pequeñito este punto porque realmente es muy chiquito. Eso es HR1 testada. Y ahora, HR2 testada tiene que estar en la línea de tierra. Por lo tanto, perpendicular desde ahí voy a subir a la línea de tierra. ¿Qué llegaría a hacer en ese lugar? Y eso llegaría a hacer HR2 testada. Y ya hemos girado el punto HR testado. Ya tenemos el punto girado de la recta R. Ya podríamos incluso construir la recta R girada. ¿Por qué? Porque recordemos que el punto I es un punto invariante. Por lo tanto, si unimos I2' con HR2 testado, fíjate que aquí tenemos el punto I, en realidad es I', ¿no es cierto? Porque hemos hecho el cambio de plano. Y uniendo I con HR testada tendríamos la recta R girada. Es decir, I2' con HR2 testada tendríamos la recta R2 girada. Uniendo I1', que es esto que está aquí, con HR1 testada tendríamos la proyección R1 girada de la recta R, que coincidiría con esto que está aquí, claramente. Va a coincidir. Hasta aquí se ha entendido, porque vamos a hacer ahora el tercer paso. ¿Se entiende? ¿O se han perdido? Se ¿Cómo? entiende, Auti. Creo que su mamá estaba hablando ahí. Una pregunta, creo. Muy bien. No hay pregunta, ¿no es cierto? Ok, creo que se entiende. Al menos eso creo. Finalmente, perdón, vamos a volver todo al sistema normal. ¿Listo? Tenemos que volver todo al sistema normal.
Auxi, disculpe, su micrófono está apagado. Bueno, chicos. Entonces les comentaba que en realidad estoy acomodando un poco. Bueno, chicos, tenemos al punto HR, ¿no es cierto? Que es el punto que hemos girado los 180 grados y al cual nos interesa volver al sistema normal, porque está en el sistema ahorita después del cambio de plano, ¿no es cierto? Nos interesa volver al sistema normal. En vez de llamar, ya sigue como HR, porque es un nombre un poquito largo, yo lo voy a nombrar como P. Entonces digo que HR va a ser igual a P. ¿Listo? Entonces, bien, para volver al sistema normal, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a decir que esta es la línea de tierra que ya teníamos y esta es la línea de tierra nueva, la nueva línea de tierra. De esa forma vamos a volver al sistema normal. Por lo tanto, como queremos volver al sistema normal y habíamos realizado un cambio de plano horizontal, pues para volver al sistema normal tendríamos que realizar el cambio de plano horizontal también, ¿no es cierto? Entonces, en un cambio de plano horizontal, las proyecciones verticales van a quedar invariantes. Por lo tanto, HR2 testada, que está ahí, va a ser también P sub 2. ¿Por qué P sub 2? Porque estamos cambiando el nombre solamente. ¿Listo? Y voy a acercarme en este lugar un poco para darle zoom. Y fíjate lo siguiente. Ahí se va a ver un poquito mejor. HR2 testada ha cambiado a P sub 2. Necesitamos encontrar P sub 1, ¿no es cierto? Entonces lo que hemos hecho, lo que se hace es, pues, lo siguiente. Trazar una perpendicular por la proyección que se conserva, perpendicular a la nueva línea de tierra. ¿Cuál es la nueva línea de tierra? Esta, ¿no es cierto? Hemos quedado que va a ser esa. Entonces, esa perpendicular que está aquí pasa por HR2 testada o P sub 2, que es lo mismo. Fíjate que pasa por ahí. Ahora, también se conservan los alejamientos en un cambio de plano horizontal. Por lo tanto, el alejamiento del punto llegaría a ser esto, la distancia de la línea de tierra hasta la proyección horizontal. Esto es el alejamiento. Una pequeña distancia, ¿no es cierto? A ese alejamiento vamos a nombrarlo, por ejemplo, como el alejamiento Q. El alejamiento Q. Una distancia muy pequeñita. Y esa copiamos, fíjate, por ese lado de la línea de tierra. Y recordemos que ese lado para nosotros equivale a este lado de la línea de tierra, ¿no es cierto? El alejamiento Q está de la línea de tierra para ahí, entonces yo lo copiaré también para este lugar. Ahora, ¿cómo sé que realmente está para ese lugar? Pues fácil, fíjate. ¿Cómo sabemos que ese alejamiento realmente es ese y no al otro lado? ¿No es cierto? Pues cuando hemos copiado, fíjate, la distancia D, cuando hemos hecho el cambio de plano para el punto F, pues la distancia D estaba en este lado y la hemos copiado también para este lugar. Por lo tanto, esto que está aquí indicaría que es lo debajo de la línea de tierra y esto que está aquí sería lo debajo de la línea de tierra. Lo mismo hemos hecho con H. Cuando hemos copiado la distancia H, la distancia D y la distancia H estaban por este lado de la línea de tierra y nosotros hemos asumido que vamos a copiar por ese lado de la línea de tierra. Por eso decimos que está en ese lado. Si es que hubiéramos copiado una altura que está por este lado, digamos una altura K, como está al lado opuesto de H y D, entonces esa altura K también tendríamos que haberlo copiado al lado opuesto de H y D. ¿Ya? Eso queda bien en claro. Dicho eso, entonces ya podríamos copiar ese valor de Q que está ahí, partiendo siempre de la intersección de la línea de tierra con la perpendicular y copiaríamos. Yo voy a copiar hasta por aquí. ¿Listo? Ahí. Es una distancia muy pequeñita, ni siquiera la voy a acotar. Q, en realidad podríamos acotar como Q también. Una distancia muy pequeñita, ¿no es cierto? Y aquí tendríamos a P sub 1, lo que nos falta. P sub 1. P sub 1. ¿Listo? Finalmente,
No nos olvidemos que el punto I es un punto invariante de la recta. Por lo tanto, ya puedo trazar mi nueva recta. ¿Cómo llegaría a ser mi nueva recta girada? Pues uniría P sub 2, que es el punto que ya ha girado los 180 grados, ¿no es cierto? Y le hemos vuelto a la normalidad, con el punto I que está aquí. Ahí está. Y esto llegaría a ser, vamos a cambiar el nombre a la recta y en vez que se llame R, vamos a llamarla S. Y esto va a ser S2, la unión de I sub 2 con P sub 2. Ahora, I sub 1 con P sub 1. Y esto llegaría a ser S1 y esa llegaría a ser la recta S que ha girado 180 grados con respecto al eje. Nos hemos dado cuenta que hay un paso muy grande, intermedio, que realizar. Y vamos a verificar si nos ha salido igual que el ingeniero. Creo que ese examen era este que estaba aquí. No, no era este. Voy a necesitar hacer cuál es el examen. No, creo que es esta. Ahí está, la recta S, ¿no? La recta S girada con su proyección vertical de esa manera y la horizontal de esa forma. Y nos ha salido relativamente lo mismo. Obviamente los datos yo no he copiado tal cual. De hecho, yo he tratado de que se asemejen los datos porque aquí no puedo colocar imágenes. Y ahí está la recta S, que es la recta girada a 180 grados de R con el eje. ¿Se ha entendido? ¿Capish? ¿Se entiende, chicos? ¿O se fue otra vez el interno? Se entiende, Auxi. Hay una pregunta por aquí. Dice, Auxi, la recta R girada en el cambio de plano se confunde con R'. La recta R girada, nuevamente, la recta R girada en el cambio de plano se confunde con R'. En realidad solo una, ¿no? La que se va a confundir es aquí. Solo la proyección horizontal posiblemente quede confundida. Sí, solo la proyección horizontal. ¿Listo? Recordemos que la recta R también la hemos girado y tenemos dos puntos girados, el punto F y el punto I, ¿no es cierto? Entonces, esos puntos no van a... Bueno, como ha girado 180 grados, hemos girado desde aquí hasta ese lugar. Y uniendo ambos puntos, pues aquí también estaría como que R1 girado, vamos a decir. Se confunde con R1', solo en este caso, ¿ya? R2', lo más posible es que no se confunda, no quede confundido con R2, ¿ya? Pero no debería afectaros a la solución para nada, ¿no es cierto? En este caso, chicos, es solución única. Todos van a llegar a la misma solución. ¿Por qué van a llegar a la misma solución? Porque se ha girado un ángulo llano. Es decir, para todos los casos van a llegar al mismo punto, ¿no es cierto? A la misma recta, porque han girado 180 grados, ¿no es cierto? Por eso es solución única. ¿Se entiende? Muy bien, chicos. No creo que nos alcance el tiempo para hacer otro ejercicio más, pero ese era uno de los ejercicios más complicados que había en su examen, ¿no es cierto? En su examen, al menos de segundo parcial. Los otros son más fáciles, son solo en distancias y ángulos, que saben que ángulos y distancias es sumamente regalado lo que hay que hacer en ángulos y distancias. Al menos para el grupo del ingeniero Taylor, hacer el apartado de ángulos y distancias es realmente fácil porque ustedes pueden ocupar la tercera proyección de las rectas o terceras trazas de planos, a diferencia de los grupos 1 y 2, que ellos tienen totalmente prohibido ocupar eso. Entonces, ustedes deberían poder eso más. ¿Tienen alguna pregunta de repente? ¿Quieren hacer algo más en estos minutos que nos quedan? ¿Está entendiendo? Bueno, a ver, voy a activar una nueva capa. Esto ya hemos ocupado. Voy a borrar esto y esto y esto también. Muy bien. Había un ejercicio donde les pedía lo siguiente.
Y de hecho les he mandado al grupo de WhatsApp, que es un examen final del anterior semestre y era la pregunta más complicada que había que resolver y en su tiempo igual me ha causado su problemita a mí también. De hecho, les comento que cada vez que ustedes dan examen, el ingeniero me hace resolverlo y me hace mandar, me dice que va a verificar su respuesta con los míos y bueno, yo tengo que realizarlo. Esto es vertical de alfa, horizontal de alfa y por favor permítame abrir el WhatsApp para ver, ahí estaba la pregunta que les he mandado al grupo a todos. ¿Es esto? Ahí está. Bueno, su compañero ha mandado al grupo de WhatsApp y decía construir un plano beta que encierran junto al plano alfa y el segundo bisector a un prisma cuya sección transversal es un triángulo rectángulo. Eso es lo que decía la pregunta, ¿no es cierto? De hecho, vamos a escribirlo rápido y vamos a dar la solución para este ejercicio. No, no la solución, sino los pasos que vamos a realizar. Construir un plano beta que encierra junto no que es alfa. Y el segundo bisector. Y me falta algo. Se les creo que lleva C más, ¿no? Ahí está. Ese es el ejercicio que les ha dado en el examen final. Construir un plano beta que encierra junto al plano alfa que tenemos ahí y el segundo bisector a un prisma cuya sección transversal es un triángulo rectángulo isósceles. Vamos a ver si damos solución a esto en el tiempo que nos queda. Entonces, primeramente es cuestión de idealizarse la idea, o sea, tenemos que ver cómo poder solucionar eso en el espacio antes de realizar aquí en el sistema depurado, porque si no tenemos la idea, imposible que lo resolvamos, ¿no es cierto? Entonces, tenemos que ver realmente si existe o no solución para ello. Voy a ver un momento, creo que me llegó un mensaje. No. Ahora, fíjate lo siguiente. ¿Qué característica tiene el plano alfa por tener sus proyecciones así? ¿Alguien sabe qué especial tiene realmente el plano alfa? Que es perpendicular al segundo bisector. Exacto. El plano alfa, por tener sus proyecciones confundidas entre sí, es realmente perpendicular al segundo bisector. Entonces yo estoy dibujando lo siguiente. Aquí rapidito, porque no hay mucho tiempo. Ahí está, ¿no? Tenemos a los dos planos, en este caso al plano alfa y al plano beta. Vamos a decir que ese es el plano alfa y este es el plano beta. He tratado de dibujar tal que se vea que realmente son perpendiculares, porque fíjate que el plano alfa, por tener sus proyecciones confundidas entre sí, llega a ser perpendicular al segundo bisector. En este caso no podemos nombrar beta porque beta va a ser el nombre del plano. Le daremos otro nombre, que sea, por ejemplo, gamma.
Gamma va a representar al segundo bisector y claramente es normal a alfa porque esto está de esa forma. Entonces, nos pide construir un plano beta que junto a los otros dos planos encierren a un prisma que tenga la sección transversal de un triángulo rectángulo isósceles. Pregunta para todos, ¿cuál es la característica de un triángulo rectángulo isósceles? Eso ya no es descriptiva, ¿no? Eso ya es geometría plana. Que tiene dos lados iguales. ¿Cómo? Que tiene dos lados iguales. Eso es cierto, ¿no? Que tiene dos lados iguales y además para ser rectángulo pues tienen que ser perpendiculares entre sí. Bueno, vamos a... Debería ser de esta manera, ¿no es cierto? A ver. Voy a colocarlo algo así. Ahí está. Esa es la configuración, bueno, la sección transversal de un triángulo rectángulo isósceles. Claramente dos de sus lados son iguales, ¿no es cierto? Y uno en este ángulo llegaría a ser recto. Por eso se llama triángulo rectángulo isósceles. Si solo fuera isósceles, bueno, solamente bastaría con que dos de sus lados sean iguales. Entonces aquí ya se cumple que hay un vértice que tiene el ángulo recto. Nos falta un planito más y todos ya han visualizado cuál es ese plano. Yo directamente lo voy a dibujar aquí. Y este plano aproximadamente se ve de esta forma. Tenemos eso y aquí tenemos a este otro. Y finalmente podríamos unir estos dos. Ahora, entonces estamos buscando este plano que sea beta y fíjate que la sección transversal que está encerrando claramente llega a ser un triángulo rectángulo isósceles, ¿no es cierto? Esa es la sección transversal de ese triángulo, de ese prisma. La pregunta ahora sería, ¿cómo encontramos ese plano de nombre beta? ¿Cómo encontramos ese plano de nombre beta? Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tomar, viéndolo de perfil al plano alfa y al plano beta, una nueva gráfica. Bueno, dado que ya hemos visto cuál es la sección, esto voy a borrarlo. Y aquí vamos a hacer lo siguiente. Ahí está. Vamos a decir que esto es el plano alfa viéndolo de perfil y esto es el plano gamma, que es el otro plano, también viéndolo de perfil, ¿no es cierto? Necesitamos, recordemos, un plano que sea como beta que está aquí. Para ello lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a trazar un plano perpendicular a los dos planos. Ya voy a trazar un plano perpendicular a los dos planos. Y eso lo voy a realizar aquí. Fíjate que yo voy a hacerlo directamente con mano alzada. Ahí está. No, un poquito más. Ahí está mejor. Entonces voy a trazar este plano en color verde, al cual voy a llamar, por ejemplo, lambda, tal que lambda es perpendicular a alfa como a gamma, que está en color celeste. Es perpendicular eso. ¿Y cómo se traza un plano perpendicular a dos planos? Pues fácil. Se encuentra la recta de intersección de los dos planos, tanto de alfa como de gamma. Entonces, una vez encontrada la recta de intersección, llamaríamos, por ejemplo, la recta R. Entonces, gamma directamente se traza perpendicular a la recta R. Y ya tenemos gamma perpendicular a los dos planos. ¿Listo? Gamma perpendicular a los dos planos. Ahora, el siguiente paso. Vamos a decir que el plano gamma se va a intersectar tanto con alfa como con gamma en esta recta. A esta recta la llamaríamos la recta A y a esta recta la llamaríamos la recta B.
rectas de intersección de gamma, de lambda con alfa y lambda con gamma. A y B. Vamos a nombrar más este lado. Esto es claramente A y esto llega a ser B. Las rectas de intersecciones. Entonces aquí voy a verlo todo de perfil. Entonces directamente voy a ver a la recta A y a la recta B, ¿no es cierto? Que claramente se intersectan en este punto y ese punto va a ser el punto P. Ahí tenemos al punto P. Ahora, si es que yo logro encontrar una recta perpendicular a beta, mi solución está hecha. ¿Por qué? Si yo logro encontrar una recta perpendicular a este plano, entonces, pues, directamente el plano beta lo trazo perpendicular a esa recta. O sea, es algo inverso, ¿no es cierto? Lo que yo voy a hacer es lo siguiente. Desde el punto P, ¿no es cierto? Bueno, voy a trazar un punto de A y un punto de B. Un punto de la recta A y un punto de la recta B. Entonces, pero voy a trazar puntos equidistantes. Es decir, un punto ahí y un punto aquí. Tal que la distancia de P a este punto que llamaríamos como el punto A y de P a este punto que llamaríamos el punto B, pues sean lo mismo, esos segmentos. Y enseguida les voy a decir cómo se traza esos segmentos. Ahí está, la recta A y la recta B. El siguiente paso va a ser que por esos puntos que hemos trazado, fíjate que, bueno, aquí lo voy a poder ver mejor, ¿no es cierto? Voy a trazar una recta, si este punto llega a ser el punto A, digamos, y esto llega a ser el punto B, vamos a suponer. Entonces, por esos puntos yo voy a trazar rectas perpendiculares a alfa, una recta perpendicular por A a alfa y una recta perpendicular por B a gamma. ¿Listo? Gamma es el segundo bisector, ¿no es cierto? Entonces trazamos esas rectas. Una perpendicular a alfa. Ahí está, que pasa por A. Y la otra perpendicular a gamma que pase por B. Daremos nombres, esta que sea la recta, tenemos R, que sea la recta S, esta que sea la recta F. Ahí está. Necesariamente esas dos rectas se van a intersectar, en un punto, y ese punto va a ser al punto al cual llamaríamos, por ejemplo, tengo A, B, al punto D. No tengo D, ¿no es cierto? Vamos a llamar al punto D. Al punto D. Finalmente, trazaríamos la recta PD. Trazamos entonces la recta P de uniendo esos dos puntos, P con D. Entonces esa recta la llamaremos la recta M, un poco más pequeña. Caramba. M. Ahí está, M. Y claramente, si es que yo trazo un plano, en este caso beta, perpendicular a la recta M, pues entonces ese plano ya quedaría como este plano beta, ¿cierto? Entonces la solución sería encontrar M y directamente beta sería un plano perpendicular a la recta M. Con eso estaríamos asegurando de que esto forme una sección de un triángulo rectángulo isósceles. ¿Se ha entendido el procedimiento? ¿Se entiende? Obviamente, trazar un plano perpendicular a una recta es algo sencillo, ¿no es cierto? Sus trazas del plano tienen que ser perpendiculares a las proyecciones de la recta. ¿Se ha entendido? Sí, yo sí. ¿Se entiende, no, el procedimiento? Bueno, vamos a asumir que sí se entendió. Ahora les voy a enseñar cómo se trazan rectas, cómo encontramos esos puntos A y B que equidisten de un punto P, ¿ya? Obviamente no voy a hacer todo porque intersección de un plano, ustedes ya saben, pueden intersectar alfa con gamma, donde gamma, recordemos que es el segundo bisector,
¿no es cierto? Ustedes pueden intersectar eso. Desde ya la recta buscada tendrá que tener sus proyecciones confundidas entre sí porque esa recta va a pertenecer al segundo bisector. Ahora, lo que yo voy a hacer es lo siguiente. Es directamente trazarme la recta A y la recta B, porque hasta ahí ustedes van a llegar. Ustedes van a poder encontrar la recta de intersección de los dos planos. Es algo relativamente fácil. Han trabajado harto ustedes con eso. Trazan un plano lambda perpendicular a la recta de intersección. Fácil, el plano lambda tiene que tener sus trazas perpendiculares a las proyecciones de la recta de intersección. Fácil. Encuentran la recta A y la recta B, que simplemente son intersección de planos. Es algo relativamente sencillo, no se demora casi nada en hacer eso. Y luego trazan la recta S y la recta F, perpendiculares a y B, que pasan por los puntos que A y B, que ya les he dicho, y eso vamos a hacer ahora, ¿no es cierto? Trazar una recta perpendicular a un plano es algo relativamente, o sea, fácil, ¿no es cierto? Sus proyecciones de la recta tienen que ser perpendiculares a las trazas del plano. Así se acaba. Trazan la recta M, ¿no es cierto? Vamos a ver cómo trazar los puntos B de dos rectas que se intersectan claramente. A y B se intersectan. Entonces yo voy a hacer lo siguiente. Voy a crear una nueva capa y voy a desactivar esto. Ahora vamos a ver cómo se trazan esos puntos. Si tenemos la línea de tierra, ahí, vamos a llamar LT. Obviamente necesitamos dos rectas que se intersectan. ¿Cómo nos va a quedar? No tenemos la menor idea, pero vamos a trazarnos dos rectas que se intersectan. Tenemos una proyección de una recta y aquí tendríamos la proyección de otra recta. A una recta la hemos nombrado A, pues aquí va a ser, por ejemplo, A sub 2 y aquí va a estar A sub 1. Otra recta más, pero recordemos que tienen que intersectarse, así que vamos a buscar el punto de intersección de esas dos, por ejemplo, que sea exitoso. Bien. La otra recta se llama B. Ahí está. Esto que sea B sub 2. Y esto que sea B sub 1. Vamos a decir que así te ha quedado la recta B y la recta A. Lo que nos interesa es trazar de la recta A y la recta B, partiendo de este punto de intersección, que ya podemos visualizarlo, dos puntos, uno de A y uno de B, tales que se equidisten del punto, en este caso P. Esto hemos llamado A y esto hemos llamado B. Las distancias realmente son las mismas. Esto ha de ser P sub 2. Esto ha de ser P sub 1. ¿No es cierto? Ahí está, P sub 2 y P sub 1. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a agarrar el compás. Hacemos centro en P sub 2 o P sub 1, en cualquiera de los dos. ¿Ya? Hacen centro en P sub 2 o P sub 1, en cualquiera de los dos van a hacer centro. Yo, por ejemplo, en P sub 2. Y con cualquier radio, por ejemplo, S que está ahí, trazan esto, cortando a las proyecciones verticales si están trabajando con centro en P sub 2. Ahí está. ¿Listo? Vamos a marcar este punto y vamos a marcar este otro punto. Al punto de B lo hemos llamado B, ¿no es cierto? Al punto de la recta B lo hemos llamado B. Por lo tanto, aquí estará B sub 2. Y al punto de A lo hemos llamado como A. Aquí estará A sub 2. ¿Dónde estará B sub 1 y A sub 1? Pues tiene que estar en las proyecciones de las rectas. Por lo tanto, voy a colocar mi regla de modo vertical. Y de este B sub 2, que pertenece a B, desciendo a B sub 1. Aquí tiene que estar
B sub 1. Y luego, partiendo de este A sub 2, llego hasta A sub 1. Y esto llegaría a ser A sub 1. Y ya tenemos puntos equidistantes del punto P. Ahora, en los 4 minutos que nos quedan de trabajo, de tiempo, vamos a hacer lo siguiente. Ustedes dirán, ¿y realmente eso es cómo yo sé que el punto A y el punto B son puntos equidistantes del punto P? Ah, pues fácil, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer distancia entre dos puntos. Vamos a demostrar que esos puntos realmente son equidistantes del punto P. Entonces hacemos distancia entre dos puntos. Vamos a sacar primeramente la distancia de A hacia P. Por lo tanto, unimos A1 con P1. Ya está unido. Y luego recordemos que se traza por ahí estamos haciendo distancia entre dos puntos, ¿no es cierto? Y trazamos una perpendicular a la línea de tierra. Vieron a ese segmento. Unimos A1 con P1. Ahí está. Que no hace falta unir. Ahora trazamos un segmento perpendicular a él. Por una esquina, o bien por A1 o bien por P1. Ahí está el segmento perpendicular. Recordemos que estamos sacando en la distancia entre A y P. Entonces, lo que debo hacer ahora es diferencia de cotas. Entonces, entre A2 y P sub 2 voy a sacar el valor de la diferencia de cotas. Todo esto llega a ser el valor de la diferencia de cotas de A y P. Vale decir, A2 menos P2 genera eso. Por lo tanto, voy a copiar esa distancia. Y copio de este aquí. Y marco. Finalmente, voy a unir el triángulo formado. Eso llega a ser la distancia entre A y P. ¿Listo? Ahora vamos a sacar la distancia entre B y P. Nos tiene que dar, si medimos esto con el compás, nos tiene que dar el mismo valor, ¿no es cierto? Cuando saquemos la distancia a B hacia P. Entonces unimos B1, P1. Ya están unidos, B1, P1, ¿no es cierto? Luego trazamos una perpendicular a ese segmento que hemos unido con B1, P1. Colocamos la regla de modo perpendicular. En mi caso, eso es lo que no me favorece porque no puedo sacar perpendicular directamente. Y trazamos. Ahí está el segmento perpendicular. Luego sacamos la diferencia de cotas de los puntos. Recordemos que estamos sacando entre B y P. Por lo tanto, todo ese segmento llega a ser la diferencia de cotas de los puntos B y P. Marcamos ese segmento. Y copiamos de este B1 sobre la perpendicular. Y finalmente unimos. A este punto con P1. Y esa distancia que está en color fucsia, digamos, es la distancia BP. Ahí está. Fíjate, si hacemos, ahora voy a medir que AP y BP realmente son las mismas distancias. Por lo tanto, haciendo centro en este puntito. Y haciendo el radio, pues nos tiene que botar realmente lo mismo. En este caso, bueno, no nos está botando realmente lo mismo porque en realidad las perpendiculares no lo he trazado de forma correcta, pero en realidad sí nos va a dar lo mismo. Ustedes hacen en hoja y van a ver que realmente les va a dar lo mismo. ¿Ya? Hacen centro en este puntito que es P y abren un poquito el compás y van a darse cuenta que realmente les va a llegar al mismo punto. Y de esa manera se tomarían lo que es ustedes dos puntos equidistantes de un punto que pertenece obviamente a diferentes rectas. ¿Listo, chicos? De esa manera estaríamos acabando este ejercicio y nos veríamos
directamente en su examen. ¿Tiene alguna pregunta? ¿Se entiende? Sí. Muy bien, chicos, nos veríamos. Que les vaya bien en su examen. Si tienen alguna pregunta, igual me la hacen nomás, no hay ningún problema. Si es que hoy día pasamos clases, más tarde les voy a decir, de repente podemos hacer más ejercicios, pero con el ingeniero igual me di cuenta que han hecho varios ejercicios, por eso es que incluso sus propios exámenes estaba resolviendo en clases, ¿no es cierto? Sin que se den cuenta, él mismo ha resuelto ejercicios de examen en sus clases también. ¿No hay más preguntas? La pantalla anterior podría mostrarla, dice, a ver, vamos a ver qué pantalla anterior. ¿Esta? Si no es esta, debe ser quizá esta, ¿no es cierto? Ahí está. Muy bien. Nos vemos. Chao, chao. Pueden ir saliendo.